En los sistemas solares fotovoltaicos pueden ser utilizados para pronosticar, para poder entender las variables meteorológicas que determinan la producción solar fotovoltaica. Entonces tú podrías usar algoritmos de Machine Learning para pronosticar la producción de energía solar fotovoltaica y de esta manera los operadores de la red, los que están encargados de ver cuánta energía se está generando, cuánta energía se está consumiendo, tengan un sistema de pronóstico como ese algoritmo de TikTok que les va a decir, oiga, cuidado, se puede disminuir la energía acá porque es posible que haya una nube. Oiga, hay una alta probabilidad de que la producción nominal de este sistema se disminuya. Entonces, esté muy pendiente. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy Sebastián Moncada y yo vamos a hablar con Luis Carlos Parra, pero antes de empezar la conversación, Sebastián nos va a contar algo nuevo sobre los episodios de este año. Bueno, bienvenidos a todos a este primer episodio del 2023. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Este año tenemos unos temas muy interesantes que espero que les gusten. El primero de ellos es energías. El tema que vamos a tratar hoy es energía. El tema de energía es un tema clave en la transición energética, en controlar o, digamos, evitar el cambio climático. Luego vamos a hablar también sobre ecosistemas. Los ecosistemas, por ejemplo, vamos a hablar de páramos, vamos a hablar de Amazonía, océanos, etcétera. Vamos a hablar de nuevas tecnologías. En el tema de nuevas tecnologías tenemos, por ejemplo, captura de carbono, geoingeniería. Luego también tenemos el tema de negocios. A las personas que les interesan los negocios y las industrias, vamos a tener focos en industrias específicas que son claves en las, digamos, en los cambios que estamos viendo en el medio ambiente. Y por último vamos a hablar sobre alimentación, cómo se produce nuestra comida, de dónde viene, qué impactos tiene y por último también qué impactos tiene su disposición final. Entonces los invitamos a recomendarnos temas, los invitamos a, si conocen una persona que les gustaría que entrevistáramos, que nos lo recomienden, que nos escriban por las redes sociales, nos pueden buscar en LinkedIn como Neto Positivo y por ahí mismo nos pueden escribir. Listo, ahora sí vamos a arrancar con Luis Carlos Parra. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Dónde te Hola encuentras? Juana, hola Juana, mucho gusto. Estoy aquí en Bogotá. Uh-huh. Yo Luis también. Carlos es ingeniero electrónico y también ingeniero electricista. Y bueno, queremos saber en principio un poquito sobre tu carrera y sobre tus intereses, qué has hecho desde que te graduaste y por Súper. qué te interesaste en la ingeniería electrónica. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Desde chiquitico yo era la persona que dañaba los juguetes de mis hermanos, intentando descubrir cómo funcionaban. Y por eso al principio me incliné por la ingeniería electrónica para entender cómo funcionaban las cosas que me rodeaban. Pero bueno, a lo largo de mis estudios universitarios me di cuenta que también el tema de energía era muy interesante y sobre todo las energías renovables. En ese momento, justo me gané una beca para poder terminar la ingeniería en Alemania. Y en Alemania también tenía que, digamos que la beca que me gané para ir allá también me obligaba a trabajar en la industria. Y la industria que más me gustó fue la industria de las energías renovables. Allá trabajé en una empresa que se dedica precisamente al desarrollo de sistemas fotovoltaicos. Y mi misión ahí fue desarrollar bueno, hacer parte del equipo que desarrollaba software para el pronóstico de energías renovables, específicamente con energía solar fotovoltaica. Entonces, desde ahí como que fue amor a la primera vista y seguí trabajando en eso. La maestría la hice en ese tema, digamos, aplicar la producción de energía solar fotovoltaica en un tema un poco más amplio que se llama las microredes. Y ya, desde ahí como que mi orientación profesional siempre fue en desarrollar este tipo de sistemas y ayudar a la transición energética.
¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el interés detrás del tema? Además del tema en sí, ¿qué es lo que te lleva como profesional y también como persona a trabajar en eso? ¿Sabes? Me parece que soy una persona que también le gusta como salir a caminar en montañas y tener un contacto muy cercano con la naturaleza. Y cada vez me di cuenta que nuestro ambiente se estaba acabando, cada vez son menos los lugares donde uno puede ir tranquilamente a disfrutar de un paisaje, de aire limpio, y se volvió como no sé, un propósito personal, intentar resolver ese problema que, como te lo decía, de forma muy personal, estaba como afectando uno de mis hobbies. Y me di cuenta que ahí podría converger, ¿no? Como, ¿cómo podría solucionar el hecho de poder disfrutar de mis hobbies desde mi profesión? ¿Cómo podría yo desde los sistemas energéticos y la descarbonización de los mismos poder disfrutar de la naturaleza, que es una de las cosas que, como te decía, más me gusta? Claro que sí, a mí también. Nos contabas hace un momento, voy a repetir porque se metió ese ruido. Hace un momento nos contabas que también habías trabajado con hidrógeno verde. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ah, bueno, sí, eso es súper interesante. Acá sí fue por cosas de la vida. Entré en un grupo de investigación en la universidad y estaban investigando eh, desde como con una alianza académica desde Canadá y Colombia. Entré en ese grupo de investigación como por pura curiosidad intelectual y resultó que me gané una beca para poder ir a trabajar al Centro de Investigación de Hidrógeno más grande de Norteamérica. Y ahí lo que hacíamos en el grupo de investigación era desarrollar sistemas de propulsión de vehículos eléctricos a partir de hidrógeno verde. Así como para resumir el cuento, uno produce hidrógeno a partir de energías renovables y agua. El hidrógeno es, hagan de cuenta, un combustible, pero no mal entenderlo como un combustible que se quema, aunque sí se puede hacer, sino que se pasan por unos aparatos que se llaman unas fuel cells, unas celdas de combustión, y esos aparatos lo que hacen es revertir el proceso. Si tú separaste en principio el agua, acuérdense, el agua es H2O, hidrógeno y oxígeno, la rompes, obtienes solo el hidrógeno. En el proceso contrario de unir el hidrógeno con el oxígeno, generas electricidad, es como un efecto inverso. Entonces, utilizamos ese hidrógeno que se producía a partir de energías renovables para poder propulsar vehículos eléctricos que usaban el hidrógeno como fuente primaria de energía. Y nada, fue una experiencia súper interesante. Eso fue en el 2015, ya pasó un montón de tiempo. Sin embargo, pues la vida me volvió a traer este tema. En este momento trabajo en el tema de consultoría específicamente de energías renovables, hidrógeno y movilidad sostenible, porque pues los sistemas energéticos, aunque no parezcan, pues están muy vinculados entre sí y cada vez van a ser más conectados y más complejos. Entonces, sí, en los sistemas de hidrógeno estoy en ese sentido como aconsejando tanto la industria privada como el sector público, también fondos internacionales para que en Latinoamérica y en el mundo se desarrollen ese tipo de sistemas. En Neto Positivo abordamos el asunto del hidrógeno verde en un capítulo anterior y los invitamos a todos a que lo oigan si quieren profundizar en ese asunto. Queremos preguntarle a Luis Carlos sobre la energía solar fotovoltaica. Has trabajado un montón con eso, conoces un montón al respecto, entonces queríamos preguntarte por ese tema. Es un tema muy amplio del cual podríamos estar hablando de verdad como 5 capítulos, pero digamos para ir a cosas muy puntuales es que la energía solar fotovoltaica como otras fuentes de energías renovables van a ser un motor de impulso tanto desde el sector académico, tecnológico y empresarial en nuestros países. Nuestros países en Latinoamérica gozan de recursos que de verdad envidian los países más ricos del mundo como pues la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, que ellos, pues por sus estaciones, no gozan de tantos recursos como nosotros. Y es aquí donde la cultura extractivista, o más bien la economía extractivista de la que se basan nuestras economías en Latinoamérica, va a dar un giro. Y ya vamos a dejar de extraer, o digamos que las energías renovables es una oportunidad para que nosotros dejemos de depender de la extracción de lo que existe en el subsuelo, del zumo del dinosaurio, del petróleo, y pasemos a un tipo de economía más sostenible y haciendo uso de recursos renovables que garantizarán de cierta manera la supervivencia y, digamos, también el mejoramiento de la calidad del ser humano y de todas las especies que habitan el planeta.
Vale, tú tocaste un tema que pues dice que la energía fotovoltaica es muy amplia, pero empecemos como por definirla. ¿Qué es, en términos generales, cómo funciona y de qué tipos de energía fotovoltaica existen? Súper. Entonces, digamos, empecemos por un concepto más amplio y es la energía solar. La energía solar se podría utilizar principalmente de dos maneras. La primera es la solar térmica, que como su nombre lo indica es aprovechar la radiación solar calentando objetos. Podríamos calentar agua, podemos calentar vapor, podemos calentar, bueno, diferentes elementos. Y la energía solar fotovoltaica es una energía que aprovecha el principio de hecho lo descubrió Albert Einstein. Mucha gente piensa que Albert Einstein se ganó el premio Nobel de Física por desarrollar toda la teoría que después se desembocó en la energía nuclear digamos, las bombas nucleares. Realmente Einstein se ganó ese premio por descubrir el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, para ponerlo en términos muy sencillos, es la capacidad que tienen algunos elementos, unos semiconductores, de convertir la energía que está contenida en los fotones, que es una partícula que compone la luz, en energía eléctrica, en electrones. Hace mover electrones y ese movimiento de electrones es lo que conocemos como electricidad. Y eso, en principio, es la energía solar fotovoltaica. Eh, digamos que para entenderlo también un poquitico más fácil, hagan de cuenta que la energía fotovoltaica es la aproximación más cercana que hemos encontrado los seres humanos de imitar el proceso que hacen las plantas llamado fotosíntesis. No es exactamente lo mismo, los puristas podrían regañarme, pero digamos, para ponerlo muy simple para que mi hermanita de 15 años lo entienda, es lo más parecido que como humanos hemos logrado obtener del sol. Vale, súper interesante. Y hablaste también sobre las posibilidades que existen como, no sé, en los trópicos de generar este tipo de energía. Háblanos un poquito, o sea, por qué hablaste de Canadá? ¿Por qué hablaste de estos países nuestros? Súper bueno. Entonces, nosotros tenemos el planeta Tierra y el planeta Tierra, pues ustedes saben que la órbita que tiene el planeta Tierra no es perfectamente circular. De hecho, se aproxima más como a un oval. Digamos, esa configuración del espacio hace que en las puntas del planeta, hablando del norte y del sur, las partes más norte y del sur, existan estaciones, invierno, verano, otoño, etcétera. Estas estaciones hacen que durante todo el año no gocen de recursos solares fotovoltaicos. Ustedes se imaginarán de forma muy intuitiva que en los inviernos de Canadá, donde está lleno de nieve, pues no hay mucho sol. Lo mismo pasa en Estados Unidos y en todos los países donde hay estaciones. La existencia de estas estaciones pues limitan el acceso al sol, porque lo que necesitamos en la energía solar fotovoltaica es que haya sol, que haya radiación solar. En invierno no hay radiación solar. Entonces, países como Canadá, en regiones como Europa, Estados Unidos no tienen acceso al sol todo el año, pero ahí en qué países sí tienen sol todo el año. Colombia es un país que durante todo el año tiene sol. Obviamente fluctúa, hay meses donde hay más, hay meses donde hay menos, pero se puede pronosticar de una forma bastante predecible. Digamos, existen datos históricos sobre los que uno puede estimar la energía que en un año podrías producir. Esos países de los que estamos hablando, pues no son tan predecibles porque hay inviernos más fuertes que otros, hay veranos más fuertes que otros, y aunque existen, digamos, intentos de usar estadística y machine learning, y inteligencia artificial, para poder pronosticar ese tipo de variables, estamos muy lejos de poder hacer y de controlar el clima. Y en ese sentido, pues, nuestros países gozan de una posición supremamente privilegiada con acceso a sol los 365 días del año y eso nos pone en una ventaja, porque claro, entre más energía tú puedas producir, pues digamos, es como lo paralelo al mercado del petróleo, ¿no? El que Ujú. más recursos tiene, pues el que más puede poner en el mercado y por ende, pues más puedes vender. Y por eso nuestros países tienen digamos, esa ventaja competitiva respecto a los otros países que estamos hablando. Y me imagino que también tiene, de lo que hablaste, también tiene mucho efecto como las nubes, por ejemplo, o sea, si hay gran nubosidad, entonces no vamos a tener tanta radiación solar, entonces por ende ahí es donde entra el tema de la predicción, es por eso, digamos, de la predicción con Machine Learning y demás. Claro, imagínate, nosotros tenemos básicamente tres tipos de radiaciones. El sol irradia la energía desde su núcleo
llega hasta el planeta Tierra, a la atmósfera, y en la atmósfera se encuentra con muchos elementos, entre el dióxido de carbono, está el nitrógeno, el oxígeno, están las nubes. Entonces, claro, la energía o la radiación, más bien, perdón, que más se aprovecha en la generación fotovoltaica es la radiación directa. Es ese rayo de sol que llega directamente, así como su nombre lo indica, al panel solar y produce la energía. Esa es la que mayor energía produce. Sin embargo, las otras radiaciones también. ¿Cuáles son las otras radiaciones? Por ejemplo, la radiación difusa. La radiación difusa es, por ejemplo, esa radiación que llega a la atmósfera y se difumina en las otras materias, en el agua, en todas las partículas que les acabo de mencionar que componen la atmósfera, como que se diluye, digamos de alguna manera. No es tan directa, no viene tan concentrada como la radiación directa, pero un poquito de porcentaje el panel solar puede aprovechar, no es toda. Entonces, claro, entre más nubes hay, más esa radiación directa disminuye, se vuelve más radiación difusa, y por eso las nubes, siempre que hay nubes, se disminuye la capacidad de producción de energía solar. Ahora bien, hay una tercera, que es una radiación que no es tan directa, ni como la radiación difusa, ni como la radiación directa, sino que es una radiación como que reflejada. ¿Cuál es? Es esa radiación que llega al suelo y el suelo, como un espejo, la refleja. ¿Sí? Todo el suelo la refleja. Entonces, esa radiación, claro, como está impactando, es la parte posterior del panel solar, no es muy aprovechada. Sin embargo, los últimos desarrollos tecnológicos han desarrollado paneles solares bifaciales, es decir, que tienen placas solares aprovechando, digamos, la radiación directa y la difusa, es decir, apuntando hacia el cielo, pero también tiene unas placas que aprovechan esa radiación difusa. Entonces, lo que están haciendo esos tipos de sistemas es aprovechar la radiación directa, difusa e indirecta, la reflejada, para así poder maximizar la cantidad de energía que pueden producir en un día. Aquí me gustaría aprovechar para también extender un poquito un comentario. Es que ustedes saben que la radiación directa, pues tiene que, como ya se los dije, tiene que ser directa al panel, es decir, tiene que ser perpendicular a la superficie del panel. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros poder optimizar, o más bien maximizar la cantidad de energía solar fotovoltaica que producimos, tenemos que maximizar de igual forma el tiempo en que esa radiación es perpendicular a la superficie del panel. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con unos seguidores solares. Son unos dispositivos que básicamente están apuntando al sol y están moviendo el panel solar todo el día para que durante todo el día la radiación directa sea perpendicular al sistema a la placa solar, y de esa manera aumentar la cantidad de exposición, la cantidad de tiempo que el panel se expone ante esa radiación directa. Y eso puede aumentar la producción de energía solar fotovoltaica, y entre más energía produces, pues más cumples el propósito de instalar esos sistemas. Y pues es más rentable para los inversionistas, ¿no? Si tú inviertes en una vaca, la forma más rápida de recuperar la inversión es que esa vaca produzca mucha leche, ¿no? Lo mismo pasa con el sistema solar. Entre más energía te produzca, pues más recuperas el dinero, más rentable la inversión. Entonces, por eso los grandes inversionistas están invirtiendo en seguidores solares y en paneles solares con bifaciales para que aprovechen todos los tipos de radiación. ¿Cuál es la eficiencia de la energía fotovoltaica? ¿Tiene algún límite o es completamente ilimitada? No. Ningún sistema energético puede decirse que es 100% eficiente. La radiación solar tiene una eficiencia teórica de alrededor del 35%. Eso quiere decir, por una energía, pongámosle una unidad de medida, por 1 kilovatio hora de energía que nos llegue del sol a la Tierra, con los sistemas fotovoltaicos podemos aprovechar máximo aproximadamente un 35%. Eso simplemente por la física intrínseca que compone el efecto fotoeléctrico. Más o menos podemos utilizar. Los mejores paneles solares son los que más se acercan a ese límite teórico. Y pues bueno, hay paneles solares más económicos y pues entre más económicos la eficiencia es menor, ronda el 28, el 27%, el 30%, pero la idea es, claro, aprovechar o más bien llegar a ese límite máximo de eficiencia que existe en ese tipo de sistemas. Profundicemos un poquito más en el asunto de los paneles, de qué están hechos, qué materiales se usan para construir esos paneles, cuáles son
los más utilizados, si tienen estos materiales alguna repercusión, no sé, en la salud de las personas o si son completamente inofensivos. ¿Cómo son esos paneles? Claro, y aquí me gustaría hacer un paréntesis bien importante. Cuando nosotros decimos que las energías renovables son limpias, sí lo son, pero como cualquier otra actividad humana, tiene un impacto en el medio ambiente. Lo que pasa es que tiene un impacto menor o que más bien como que se compensa en el tiempo. ¿A qué me refiero? Para tú producir un sistema, una placa solar, necesitas diferentes materias primas, sobre todo minerales. Necesitas, por ejemplo, silicio, hay mucho silicio, es el componente más grande. También necesitas mucho aluminio, necesitas mucho cobre y necesitas plata. La extracción de todos esos minerales pues requieren, como ya lo decíamos, una actividad humana y esa actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente. ¿Qué pasa? A medida que tú utilizas ese sistema solar fotovoltaico, pues él va a empezar a generar energía. Energía que si no existiera esa fuente de energía, tendrías que quemar combustibles fósiles. Entonces, a lo largo del tiempo de que tú vas produciendo energía renovable, vas compensando ese impacto medioambiental que tuviste al extraer ese tipo de materias primas. Entonces, claro, los sistemas, por ejemplo, la producción de diésel, tú produces diésel y en ningún momento compensas ese impacto ambiental. Los sistemas solares sí, y por eso si bien son energías que en su ciclo de vida también contamina y también tiene un impacto ambiental, la compensación a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida útil, es más limpio que si tú lo comparas, por ejemplo, como lo decíamos, con la producción, por ejemplo, de energía a partir de cualquier otro combustible fósil. A eso me refiero. Entonces, claro, eso tiene implicaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La extracción del cobre, la extracción del silicio, tiene unas cadenas de valor que también se están descarbonizando. De hecho, ahí también tiene que ver mucho el hidrógeno. Eh, pero para ser, digamos, un poco más concretos, la forma en que debemos ser responsables en la producción de la energía renovable, específicamente la solar fotovoltaica, es garantizando que todo el ciclo de producción de las placas solares se vuelva cada vez más descarbonizada a partir de, digamos, el reuso de su energía. Es decir, si usas energía, por ejemplo, renovable para poder extraer esos minerales, pues eso va a ser un ciclo donde cada vez va a ser menos contaminante y más sostenible va a ser el sistema, teniendo en cuenta, por supuesto, las limitaciones de cantidades de esos materiales que existen alrededor del mundo. No son infinitos, no hay silicio infinito en el mundo, no hay cobre, y hay que tener muy presente para que, si bien vamos a tener la capacidad de poder producir energías renovables, esta no es infinita. El hecho de que sea sostenible no es infinito, y por eso es que antes de poder hablar de energías renovables, de hidrógeno y cualquier otra tecnología, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer nuestros sistemas energéticos muy eficientes para que la energía que produzcamos y ojalá que sea renovable, pues también sea usada de forma muy eficiente. ¿En cuánto tiempo se puede subsanar el impacto ambiental que genera la utilización de esta energía? Mira que ahí empezamos como a enlazar todos los conceptos que estamos hablando. Entre más energía tú puedas producir en un año de un sistema, más rápido aceleras como puedes subsanar ese impacto. Entonces, por ejemplo, cuando tú pones un sistema solar en Latinoamérica, que tienes acceso a esos recursos, bueno, en la mayoría de Latinoamérica, porque hay partes de Latinoamérica, a Chile, Argentina, tienen también ese efecto de las estaciones, pero pongámoslo en el ejemplo en Colombia, que tienes pues acceso a mayor cantidad de tiempo de energía, lo podrías hacer entre 6, 5 años, 4 o 6 años, lo podrías hacer. En lugares, por ejemplo, como Europa, que sí tienen estaciones, se alarga ese tiempo hasta unos 10 años. Pero ¿qué pasa? Un sistema digamos que la vida útil de un sistema solar fotovoltaico está entre 25 y 30 años. Es decir, que en Latinoamérica tendrías 24 años de un sistema que está produciendo energía ahora sí totalmente limpio. ¿Sí ves? Si no fue el 100% de su vida útil, o sea, el 20 sobre 30 es como el 90% de su vida útil, ya compensó y ya está produciendo totalmente limpio. Y ahí es donde existe ese cambio de chip. ¿Sí ves? En cambio, si tienes una turbina de gas, pues toda la vida útil del gas va a ser contaminante. Es la diferencia. Por eso se llama energía limpia. Genial, yo creo que vamos entendiendo también cómo ese rol que juega la energía fotovoltaica
la transición energética. Hablemos un poquito sobre transición energética. Claro que sí. Esto es un tema que está muy de moda, pero la transición energética y la humanidad ya ha pasado por varias transiciones energéticas. ¿A qué se le llama transición energética? Como su nombre lo indica, es cómo cambiamos del uso de una energía a otra. En principio, cuando la era industrial, cuando empezamos a desarrollar toda la industria de forma masiva, utilizábamos, o más bien, previamente a eso usábamos mucho leña. Ustedes se podrán acordar de los cuentos que leíamos de niños que tenían fogatas, tenían sus cabañas con fogatas y usábamos mucho leña. A medida que fuimos tecnificando la industria, con la era industrial, empezamos a usar más carbón. Empezamos a entender que la madera sí es una fuente de energía bastante buena, pero hay formas más eficientes de transportarla, de usarla. Entonces pasamos a carbón. Después desarrollamos más la industria y empezamos a usar más petróleo y sus derivados, gasolina, diésel, bueno, hay otros muchos tipos de combustibles dependiendo de la industria, pero bueno, tenemos combustibles de fósil. Ahora, claro, toda la era industrial se apalancó de ese uso de energía, de los combustibles fósiles. Digamos que estuvo bien, las herramientas que teníamos en ese instante y estaban bien. Pero ¿qué pasa? Como un efecto colateral, ese uso de combustibles fósiles, pues están derivando en el cambio climático y es hora de cambiar nuestra dependencia de ese tipo de energías por otras. ¿Cuáles otras? ¿Qué alternativas tenemos para dejar de depender de ese combustible fósil? Pues en principio, lo que se está hablando es que migremos de ese combustible, diésel, gasolina, a uno más limpio, que en principio podría ser el gas natural. El gas natural es menos contaminante que la gasolina, por ejemplo. Por eso, en Bogotá, por ejemplo, Medellín, también, Colombia en general, empezó a migrar a vehículos con gas natural. ¿Recuerdan cuando los taxis tenían un tanque y empezamos a migrar? Entonces, claro, el gas natural, a pesar de que es más limpio que, por ejemplo, el diésel, que la gasolina, sigue contaminando. Entonces, claro, la urgencia que tenemos de solucionar el cambio climático ya no da espera para que el gas sea como esa transición, aunque lo está haciendo, ese es el papel que está jugando el gas natural. Sin embargo, tenemos que adelantarnos, dar el siguiente paso y ahora sí hacer algo que no contamine de la misma manera que lo hacen los combustibles fósiles. Y la forma que hemos encontrado es hacer uso de energías más sostenibles como la solar fotovoltaica, eólica, geotermia, el hidrógeno y la integración de todos estos sistemas. Aquí me gustaría acotar algo muy importante y es que si se dan cuenta, a lo largo del tiempo hemos también cambiado, digamos, esas transiciones energéticas que hemos atravesado han implicado también un cambio del estado de la materia de las fuentes primarias de energía. Primero, madera era estado sólido. Después pasamos a carbón, era estado sólido también. Pasamos a petróleo y sus derivados, ahora es algo líquido. Después pasamos al gas natural, ahora es gas. Y ahora va a ser el hidrógeno, por ejemplo, que va a ser gas. Claro, si se dan cuenta, manipular cada uno de los estados de la materia es diferente, requiere complejidad diferente. No es lo mismo almacenar madera que almacenar un gas que es mucho más difícil de contener. Entonces, claro, el desarrollo tecnológico, o más bien la transición energética, ha sido acompañado de un desarrollo tecnológico en el manejo que tenemos de la materia. Ahora, esa transición energética, pueden ver que es también una complejidad tecnológica mayor que hemos alcanzado para poder manipular la materia. En un momento, cuando ya atravesamos y podamos solucionar el cambio climático, el siguiente paso va a ser otro estado de la materia como el plasma. Por eso está ya hablando de la fusión nuclear, de la fisión. Entonces, si ven que es, a medida que el desarrollo tecnológico avanza, tenemos mayor control sobre nuestro medio ambiente, sobre la materia, sobre la forma en que manipulamos la materia en el universo. Y de esta manera, pues, podemos hacer una transición energética que, reitero, es una transición también en la manera en que nosotros convivimos con la materia que nos rodea en el universo. Wow, súper interesante. Yo creo que queda el compromiso del lado nuestro de Neto Positivo de hacer un episodio específicamente sobre transición energética, que creo que es un tema súper amplio. Entonces, nada, más sobre eso luego. Bueno, y respecto, digamos, a los compromisos que tenemos climáticos de los países que se han comprometido con reducir sus emisiones, eh, háblanos un poquito de eso. ¿Qué compromisos existen y qué rol va a jugar, pues, como la energía fotovoltaica en esos nuevos compromisos que se han adquirido? Esta es una excelente pregunta. Y Sebastián, aquí me gustaría, digamos, entrar desde una manera más global y llegar a Colombia.
Para 2050 la mayoría de países se han comprometido a partir de diferentes tratados y diferentes mesas de diálogo que han habido entre los diferentes países del mundo en compromisos para que en el 2050 ya todo sea carbono neutralidad. ¿Eso qué implica? Que los procesos productivos de los cuales se basa nuestra economía ya no sean emisores de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otros elementos de los que no se habla mucho, pero son los NOx, los SOx, bueno, todos esos gases que están contaminando el planeta y pues están causando el cambio climático. Entonces, ese es el primer hito, hacer que nuestra economía sea libre de carbono para 2050. Hay países que han sido más osados y han sido como más retadores en la descarbonización de su economía. Por ejemplo, Alemania ha dicho que ese mismo objetivo lo lograría en 2045. El estado de California, que si fuera un país sería la sexta economía más grande del mundo, se ha comprometido para que sus procesos productivos a 2045 también sean libres de carbono. Entonces, si se dan cuenta, las grandes economías como Alemania, como California, como los otros países en Europa, se han comprometido en hacer como volcar la forma en que ellos consumen y producen energía. Entonces, esos acuerdos lo que hacen es precisamente obligar de cierta manera a los empresarios, a la sociedad, a los gobiernos, a que inviertan y desarrollen sistemas menos contaminantes como lo puede ser la energía solar fotovoltaica. ¿Por qué? Claro, la matriz, y eso estoy seguro que lo vamos a tratar en unos momentos, hay que diferenciar entre la matriz energética y la matriz eléctrica. La matriz eléctrica es solo la que consumimos de electricidad, pero la electricidad no es la única forma que nosotros como seres humanos, como industrias, por ejemplo, consumimos energía. Nosotros también producimos calor, también requerimos frío, y todo eso necesita energía, y no necesariamente tiene que ser eléctrica. Hay que separar entonces la matriz eléctrica requiere de las energías renovables para poder descarbonizarse. ¿Por qué? Porque en este momento usamos mucho carbón, gas natural, diésel, ¿verdad? Luis Carlos, cuéntanos un poco más sobre la matriz eléctrica. Entonces, claro, ya hemos hablado como de la matriz energética, que es un concepto un poco más universal del uso de la energía, pero la electricidad solo es una forma de consumirla. Nosotros de pronto como ciudadanos de a pie estamos más involucrados con ella porque es la forma más usual que tenemos. Nosotros cargamos nuestros celulares con energía eléctrica, muchos calentamos nuestros alimentos con el microondas que usa energía eléctrica, estufas también funcionan con energía eléctrica, nevera, etcétera. Como que tenemos mucho que ver con la energía eléctrica, pero ignoramos que no es la única forma en que consumimos energía, ¿no? Entonces, si bien hay más formas de consumir energía de la que estábamos hablando, la eléctrica cada vez va a ser más predominante en nuestro diario vivir. Por ejemplo, los carros cada vez se van a volver más eléctricos, es decir, van a haber más carros eléctricos en las calles. Y es algo que evidenciamos, por ejemplo, en Bogotá, que tenemos la flota de buses eléctricos más grandes del mundo fuera de China. Y estamos siendo protagonistas en esa transición del transporte. Pero también, por ejemplo, otras industrias que requieren de electricidad y nosotros a veces ni sabemos, es la producción, por ejemplo, de cemento, la producción de vidrio, la producción de alimentos. Detrás de toda esa mantequilla que nos comemos de los dulces, ha habido electricidad. Entonces los industriales, claro, por temas económicos, van y compran, por ejemplo, otros elementos como el gas natural, que es muy competitivo, por ejemplo, para procesos térmicos, y lo compran porque es lo más barato y pues es entendible como un industrial pues requiere disminuir costos. Pero por las exigencias de descarbonización de las que hemos venido hablando, pues ya le van a empezar a poner medidas al uso de esos combustibles, por ejemplo, a través de los impuestos al carbono, que básicamente lo que va a hacer es encarecer artificialmente el costo de esos combustibles y de esa manera la electricidad se vuelve cada vez más competitiva. ¿Qué electricidad podríamos utilizar? Entonces ahí viene un papel importante y es, de nada me sirve a mí sustituir el gas natural por electricidad si esa electricidad de la misma manera se produce con gas natural o con carbón, que es peor. Entonces, lo importante de electrificar la economía es que esa electricidad venga de origen renovable, que tú para la producción de esa energía eléctrica no tengas que quemar combustibles por allá en una planta en Zipaquirá, para dar un ejemplo. Ese sí cambio, ¿no? Como dejar de depender de los combustibles fósiles y migrar a energía renovable, tanto para los procesos industriales como también para nuestra vida cotidiana. Electrificar la economía a partir de energías renovables, la forma más eficiente que podríamos tener
de poder llegar a los objetivos de descarbonización y de descontaminación del planeta de los que hemos venido hablando. En este momento es rentable para las empresas invertir en energías alternativas. Súper rentable. Eso fue un eslabón que hacía falta. Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años, yo te hubiera dicho que no. A las personas, a las industrias, les convenía más poner una turbina de gas a producir energía y ya. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo te puedo decir eso? ¿Qué indicador es el que nos dice qué es más barato que qué de producción de energía? Se llama el LCOE, en sus siglas en inglés de Levelized Cost of Energy, costo nivelado de energía. Básicamente, ese indicador lo que nos mide es cuánto nos cuesta producir una unidad de energía. Antes, cuando lo comparabas uno a uno de gas natural, pongámoslo solar fotovoltaico, el sistema fotovoltaico era muy costoso. La energía solar era muy costosa. Pero ¿qué pasó? A medida que fuimos adoptando más esta tecnología, que fuimos desarrollando cadenas de producción mejores, más eficientes, con mayor escala, economía de escala básicamente, los precios internacionales de los sistemas fotovoltaicos cayeron tanto que a hoy la energía solar fotovoltaica es más barata que la energía a partir de combustibles fósiles. Producir energía eléctrica hoy con solar fotovoltaica es más barata que, por ejemplo, que con carbón. ¿Por qué? Porque el LCOE con solar es más económico que con carbón, para darse un ejemplo. Y esa, por ejemplo, y sin ánimo de entrar a temas políticos, esa es la razón que, por ejemplo, las exportaciones de carbón antes de la guerra con Ucrania, no es que la guerra con Ucrania es un paréntesis bien grande, porque eso elevó los precios de los energéticos, pero antes de que sucediera esto, las exportaciones de Colombia de carbón empezaron a decaer. ¿Por qué? Porque los países que usaban carbón, pues les era rentable producir energía eléctrica a partir del carbón, pero las energías solares empezaron a ser, la energía solar, las energías renovables en general, empezaron a ser más económicas, dejando de que el carbón sea tan atractivo. Entonces, los operadores de los sistemas eléctricos dicen, oiga, yo para qué voy a comprar carbón para que producir energía que es más cara, si tengo energías renovables que es más barata y está cumpliendo los objetivos de descarbonización. Entonces, es ahí el boom de las energías renovables, que son sostenibles y además son más económicas. Y ahí es donde a todo el mundo le cierra, porque claro, muy bonitas las energías renovables, pero si no son competitivas en costos, pues no me funcionan. De hecho, llegan a ser tan competitivas que, por ejemplo, Bavaria, en vez de comprar energía a la red, a una empresa, por ejemplo, bueno, sin entrar en nombres de empresas, pero al comercializador de energía que ellos tienen, lo que ellos hacen es todas sus bodegas, llenarlas de paneles solares, producir su propia energía, que les sale más barato que comprar la energía del comercializador que tengan. Así de competitiva ya se vuelven las energías renovables. Y para responder tu pregunta, sí, ya son más baratas en muchos lugares del planeta. Y en comparación con otras energías renovables, la solar fotovoltaica, pues, ¿qué tan rentable es en comparación con la eólica, con la geotérmica? No sé. Eso depende mucho del lugar donde tú lo instales. Como lo dije al principio de esta conversación, el LCOE pues, es la unidad de medida, pero intrínsecamente ese concepto tiene en cuenta la capacidad o la cantidad de energía que tú puedes producir en un sistema. Entonces, entre más energía tú puedas producir, más barata es esa energía, por, digamos, la constitución de ese indicador. Entonces, no va a salir a lo mismo la energía aquí en Bogotá, que tenemos de hecho buena radiación, pero no va a ser tan barata que producirlo, por ejemplo, en La Guajira, que tiene sol todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile tiene de los mejores niveles de radiación del planeta. Por eso Chile se está volviendo tan importante. De hecho, Chile el año pasado fue el país que más produjo energía renovable en el mundo, porque claro, está llenando todos sus desiertos de sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, si lo comparas, digamos, depende, digamos, responder esa pregunta no es tan sencilla porque depende en cada lugar. El recurso eólico, el recurso geotérmico, el recurso solar varía de lugar a lugar. De hecho, de Medellín a Bogotá ya cambia. De Medellín a una ciudad más cercana ya cambia. Entonces, es por eso que se abre una amplia gama de profesiones que van a ser muy importantes para la transición energética, a los que se le llaman los empleos verdes, que van a ser básicamente ese tipo de actividades de, por ejemplo, estimar recursos renovables en un lugar.
cómo estimamos los recursos solares, aunque ya existen aproximaciones bastante buenas en tales lugares para poder desarrollar esos proyectos y determinar si son o no rentables. Entonces, ahí empiezan a compararse diferentes tecnologías para poderlas determinar. Pero digamos, si habláramos de benchmarks como de rangos a nivel mundial, la energía eólica en promedio suele ser más económica que la solar, por ejemplo. Pero estoy hablando de la eólica onshore, es decir, la que se construye sobre tierra. Pero los sistemas eólicos también los puedes hacer en las costas, en el mar, como al medio del mar. Te imaginas, ahí en el mar hay un montón de viento que está circulando, ese viento lo puedes aprovechar. Y si lo haces muy bien, esa energía podría ser también muy barata, dependiendo de las Mm. condiciones eh, también del terreno en que tú puedas producir. Por eso la respuesta no es tan fácil ahí, eso varía Ujú. muchísimo de lugar a lugar, del estudio, ese tipo de condiciones meteorológicas y también de las formaciones de la tierra que existen. Ujú. ¿Y qué incentivos existen para las personas que tengan la posibilidad de iniciar un proyecto de energía fotovoltaica? Aquí en Colombia, precisamente, una de las iniciativas más grandes que hubo para el despliegue de toda la energía solar que estamos viendo en nuestro país es la Ley 1715 del 2014, si no me equivoco, si es del 2014, que ha tenido extensiones y básicamente lo que impulsó fue, o los mayores incentivos que existían para el despliegue eran incentivos tributarios. Por ejemplo, disminuir los aranceles de los equipos que se requieren para producir esa energía. También incentivamos la depreciación acelerada de los activos, que eso ya es un tema muy financiero, pero los invito también a que investiguen porque es supremamente interesante entender esa parte. También incentivaron la exclusión de algunos impuestos, o más bien las inversiones puedan ser excluidas como impuestos por medio de mecanismos que se crearon a través de esa ley. Y también se pusieron como unos objetivos, no precisamente en esa ley, pero se han creado objetivos nacionales para poder impulsar el despliegue de la energía solar fotovoltaica. Y de hecho ha sido bastante importante e interesante en el país. Vale, ahorita al principio del episodio nos hablaste un poquito sobre Machine Learning, inteligencia artificial, varias tecnologías, ¿cierto? Y por fuera del episodio nos dijiste que un tema que te ha sorprendido mucho antes de entrar a este mundo de la energía renovable era, bueno, cuando entraste mejor al mundo de la energía renovable fue descubrir que hay una conexión muy grande o muy importante entre el software y la energía renovable. Háblanos un poquito más sobre eso. Claro que sí. Y aquí van a converger muchos temas de los que ya hemos hablado. ¿Te acuerdan cuando estuvimos hablando de la radiación directa, la difusa? Pues bueno, digamos que esa es uno de las piedras en el camino de la solar fotovoltaica. ¿Por qué? Imagínate que tú tienes un sistema solar, tienes toda la radiación del mundo ahí pegando en tu placa solar, estás produciendo a capacidad nominal y de un momento a otro pasa una nube. Y la nube deja o disminuye la cantidad de energía de la radiación directa que impacta tu panel. Entonces, esa energía empieza a disminuir mucho, de forma muy rápida. Y al sistema eléctrico no le gusta ese tipo de variaciones muy rápidas. La estabilidad del sistema eléctrico depende de que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda. Si la oferta, o sea, la producción de energía disminuye de forma estrepitosa porque apareció una nube, entonces eso causa problemas. Y los operadores de red allá en XM en Medellín se van a preocupar mucho, se van a molestar y podría, sin exagerar, poder causar apagones enteros en el país. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para nosotros poder tener variables que nos permitan pronosticar la forma en que operamos los sistemas? Para eso podemos utilizar el Machine Learning. Y para ponerlo como en palabras más sencillas, imagínense que ustedes están en Instagram y en Instagram, o en TikTok más bien, estás en TikTok y cada vez empiezan a salir cosas que más te gustan. Es decir, es como si hubiese alguien ahí que está aprendiendo precisamente quién eres tú, qué haces tú, cómo lo haces tú, todo. Y cada vez se va adaptando más. Detrás de eso hay algoritmos de Machine Learning que están aprendiendo la experiencia humana, pero esos mismos algoritmos, pues no precisamente exactamente los mismos, pero la matemática que hay detrás, la tecnología que hay detrás, lo que está haciendo es aprender sobre comportamientos de cosas. En las redes sociales están siendo aplicados para aprender de comportamiento de nuestra personalidad, de nuestros gustos, pero en los sistemas solares fotovoltaicos pueden ser utilizados para pronosticar,
para poder entender las variables meteorológicas que determinan la producción solar fotovoltaica. Entonces tú podrías usar algoritmos de Machine Learning para pronosticar la producción de energía solar fotovoltaica y de esta manera los operadores de la red, los que están encargados de ver cuánta energía se está generando, cuánta energía se está consumiendo, tengan un sistema de pronóstico como ese algoritmo de TikTok que les va a decir, oiga, cuidado, se puede disminuir la energía acá porque es posible que haya una nube. Oiga, hay una alta probabilidad de que la producción nominal de este sistema se disminuya. Entonces, esté muy pendiente. Entonces, aquí es donde el Machine Learning y mucha estadística, muchas matemáticas, data science y mucho software empiezan a converger en el despacho de este tipo de tecnologías, ¿no? Es decir, en el uso de la energía que puede producir un sistema. Y ahí es donde empieza a haber clic. Y ahí es donde a mí me voló la cabeza. Fue como, wow, este producto que yo estoy utilizando todos los días en TikTok, detrás tiene mucha matemática y mucha gente trabajando para que cada vez sea más seguro instalar más sistemas fotovoltaicos en nuestra red. Wow, qué interesante. Bueno, no, yo creo que hemos tenido una charla muy interesante, muchos temas nuevos. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por haber hecho este episodio con nosotros. Esperamos tenerte luego en una futura oportunidad. Sería un placer acompañarlos nuevamente en el programa. Yo sí tengo una última pregunta que me gusta hacer siempre. Con la transición que estamos viviendo y la inclusión de las energías renovables, pues disminuimos el impacto en el medio ambiente, pero ¿tú crees que hay un futuro a largo plazo para la humanidad? ¿Tenemos esperanza? Sin duda alguna, yo soy súper optimista en ese sentido, pero para eso vamos a tener que derribar muchos mitos que están, digamos, eh, desacelerando el progreso de la humanidad. Por ejemplo, no lo mencionamos, pero yo soy creyente de la energía nuclear. Mucha gente cree que la energía nuclear es mala, pero el futuro de la humanidad dependerá de que derribemos ese tipo de mitos. El futuro de la humanidad va a depender también de que la energía renovable, la solar, fotovoltaica, geotérmica, eólica, tengan una relevancia más importante en la matriz, ahí sí, energética del planeta, y que se integren esas diferentes tecnologías para la descarbonización y, digamos, también para el progreso económico y social de nuestros países. Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí, soy súper optimista, pero va a requerir de mucho esfuerzo de nuestra parte. Listo, nos vamos a quedar con el optimismo de Luis Carlos hoy. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste y lo que nos enseñaste. Y nada, ojalá nos volvamos a encontrar. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, que estés muy bien.